El artículo 1072 del Código define el siniestro muy sencillo, dice, es la realización del riesgo asegurado. Y es pues una definición bastante precisa, bastante clara. Aquí voy a hablar de un tema que tiene que ver con la ubicación de los siniestros en el tiempo y cómo operan los distintos amparos. Y hablamos A, amparo por ocurrencia, amparo por descubrimiento y amparo por reclamación. A ver, la regla general del Código es que se ampara lo que ocurra durante la vigencia de la póliza, parece evidente. Es decir, está la vigencia de la póliza y el amparo opera para lo que ocurra durante la vigencia de la póliza. Si uno toma una póliza de incendio, 1 de enero del 2014 a 1 de enero del 2015, el incendio debe ocurrir durante el transcurso de vigencia de la póliza. Hay una norma del Código que se hace una pequeña precisión que dice que si el incendio se ha iniciado, el incendio no, el siniestro, se ha iniciado antes de iniciar la vigencia, ya está contratado, y continúa ya después de iniciar la vigencia, ese no está amparado, porque se toma el momento de iniciación. Y tiene su contraprestación diciendo, si el incendio se inicia poco antes de expirar la vigencia, ¿no? Y el incendio continúa consumándose después de que la vigencia ha terminado, ese incendio ya está amparado totalmente. Pero salvo esa precisión, todo se entiende que como regla general se amparan hechos ocurridos durante la vigencia del contrato. Esto no tiene en el Código de Comercio, tal como se expidió en el año 71, no tiene sino una excepción, y es una excepción, diría yo, histórica, simpática, que es el artículo 1706, no lo transcribí ahí, del Código de Comercio, que hace referencia a el seguro marítimo. El sustento de que ampara es la ocurrencia lo da el artículo 1054, y después pasamos a la excepción. El artículo 1054 define el riesgo. Y en la definición del riesgo, el 1054 establece que denomina ese riesgo el suceso incierto, que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado y beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Esa es la definición. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Y luego lo que nos interesa, tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Es decir, si yo tengo una finca en el llano, hace mucho tiempo no voy, yo desconozco si han podido haberse incendiado o no haberse incendiado, yo tengo una incertidumbre subjetiva, ¿no? Esa incertidumbre subjetiva no es suficiente para que yo tome un seguro, digamos, con una vigencia anterior, ¿no? Diciendo, yo no sé si ha podido haber, pero ¿por qué no me da el seguro desde el 1 de enero de este año? Honestamente no sé si pasó algo o no ha pasado nada, ¿no? No, dice, la incertidumbre subjetiva no constituye riesgo y no es objeto del contrato de seguro, luego no se puede amparar por incertidumbre subjetiva. Sin embargo, hay un artículo en lo que se refiere a las normas que rigen el seguro marítimo y esas van en otro lado. Seguro, mire, el código va del 1136 al 1162, al 1162. Y los marítimos van mucho más adelante, el 1700, al 1765, 62. Bien, ahí hay un artículo, ¿no?, que vale la pena leerlo porque crea una excepción y ahí pregunto, a ver si a alguien se le ocurre por qué diablos eso, ¿no? En 1703 es cuando empieza, del 1703 al 1762, y el 1706 específicamente dice, el 1706 dice, será válido el seguro marítimo sobre el riesgo putativo. Esto es el que solo existe en la conciencia del tomador o del asegurado y del asegurador, bien sea porque ya haya ocurrido el siniestro o bien porque ya se haya registrado el feliz arribo de la nave en el momento de celebrarse el contrato. ¿Ok? Luego, es todo lo contrario. Dice, no, aquí sí permite el riesgo putativo o subjetivo. Probada la mala fe del tomador o del asegurado,
Es decir, él sabe que ya hubo siniestro y está pretendiendo decir que no tiene conocimiento de qué pasó. Probado que hubo mala fe, el asegurador tendrá derecho a la totalidad de la prima. Probada la mala fe del asegurador, el asegurador sabe que no le ha pasado nada a la nave, pero que lo que pasa es que la nave no ha llegado porque está, qué sé yo, varada o retenida, deberá devolver doblado el importe de ella. ¿Por qué será que para los riesgos marítimos sí se permitió el riesgo subjetivo, en cambio, para los riesgos de propiedad no? Pues la razón está en que esto regula prácticas. Al fin y al cabo, el derecho en muchas cosas regula prácticas. Y era normal en la Edad Media, cuando no había el desarrollo de comunicaciones que hay hoy, que se asegurara cuando las naves no habían llegado. Y que se aseguraba bajo el entendido de que si algo le había pasado a la nave, entonces se indemnizaría. No había llegado y, sin embargo, se otorgaba la cobertura. Y era una práctica que existía en el mercado y lo que entra el legislador es a regular esa práctica como una práctica que tenía desarrollo y normalmente pues venía observándose por las dos partes. Tanto es así que inclusive cuando ustedes vayan, y ojalá lo hicieran, a Lloyd's, que es digamos, es el centro más emblemático de la actividad aseguradora y es a quien le debe Londres ser reconocido como el centro por antonomasia del seguro, es el Lloyd's de Londres. En el Lloyd's de Londres hay una campana. Y hay una campana que es la campana Lutin, que es de una embarcación que tuvo un siniestro grande, que se rescató después parte de oro y plata, que fue hundido el barco en una situación de conflicto. Después rescataron la campana y esa campana ahí está adornando Lloyd's. Pero esa campana no era simplemente adorno, esa campana operaba en el puerto y la campana cuando sonaba se suspendían negociaciones alrededor del puerto. Sonaba la campana para que suspendían negociaciones. Si sonaba una vez era porque se sabía que una embarcación de la que no se tenía conocimiento había arribado y sonaba dos veces porque se sabía que había habido siniestro. Entonces el evento que estuvieran negociando sobre ese evento dejaran de negociar porque ya había un hecho que ameritaba el que se conociera primero qué había sido la razón para que la campana sonara. Y operaba así. Entonces lo que hizo fue una práctica que hoy el código en esto del seguro marítimo reprodujo mucho las normas de Londres, no hubo mayor esfuerzo de la comisión legisladora aquí, la comisión redactora, y esa norma que hoy no tiene mayor sentido, mayor razón de ser, porque las comunicaciones, bueno, tenemos un avión perdido, un 777, que nadie sabe qué pasó con él, pero salvo esa excepción que no es chiquita, pues no suele pasar eso y se suele saber qué pasa con las embarcaciones. Luego hoy eso del seguro, del riesgo putativo, desde ese punto de vista de embarcaciones, pues no tiene mucho sentido, mucha razón de ser. Entonces, ese es el seguro por ocurrencia.